Hola a todos amantes del chismecito turco y bienvenidos a mi canal. Soy su anfitrión y me emociona muchísimo estar aquí con ustedes hoy. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén listos para sumergirnos en un mar de rumores, especulaciones y secretos del mundo de las telenovelas turcas. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? De un tema que ha encendido la imaginación de millones de fans en todo el mundo. De la supuesta chispa que hubo o no entre Can Yaman y Demet Özdemir. Ya saben, esa pregunta que nos hemos hecho todos, esa duda que nos carcome, ¿por qué Demet Özdemir, nuestra querida Sanem, no conquistó el corazón de Can Yaman en la vida real? ¿Qué pasó con esa química explosiva que veíamos en Erkenci pájaro soñador para nosotros, los latinos? ¿Fue todo actuación, o hubo algo más que se quedó en el aire? En este vídeo nos vamos a sumergir a fondo en esta historia, explorando cada rincón, cada rumor, cada declaración, cada foto y cada entrevista que pueda arrojar luz sobre este misterio. Vamos a analizar la química en pantalla, los gestos, las miradas, los comentarios de los fans, las declaraciones de los protagonistas, absolutamente todo. Así que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. No se pierdan ni un solo vídeo sobre sus estrellas turcas favoritas, sus romances, sus rupturas, sus secretos, todo. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subamos contenido fresco y jugoso. Y por supuesto, no olviden dejar su like si este tema les interesa tanto como a mí. Ya saben que su apoyo es el combustible de este canal. Comencemos este viaje emocionante juntos. La verdad, como buenos fanáticos de las series turcas, sabemos que la química entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenci era algo fuera de serie. Era de esas que te atrapa desde el primer episodio y te hace desear que esa magia se extienda a la vida real. Y vaya que lo lograron. La serie fue un éxito rotundo, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. La historia de amor entre Kandibit y Sanem Aydin, con sus enredos, sus risas, sus lágrimas y sobre todo, su innegable conexión, cautivó a millones de espectadores. Desde el primer momento, la pantalla ardía con la tensión entre Can, interpretando al publicista rebelde y atractivo, y Demet, en el papel de la soñadora y encantadora Sanem. Sus miradas se cruzaban, sus roces eran casi palpables, sus diálogos eran geniales. Todo indicaba que había algo más que una simple actuación. La complicidad era evidente, la conexión, innegable. Y claro, como era de esperarse, los rumores no tardaron en aparecer. Los fans, con la ilusión a flor de piel, soñaban con ver a Can y Demet juntos fuera de la pantalla, confirmando que la magia que veíamos en la serie era real. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de fotos editadas, de vídeos compilatorios de sus mejores momentos, de fanfics. La fiebre por Can y Demet era impresionante. Era como si todos estuviéramos esperando ansiosamente que confirmaran lo obvio. Las especulaciones eran el pan de cada día. Cualquier foto juntos, cualquier comentario en redes sociales, cualquier gesto en entrevistas era analizado al milímetro. Un abrazo más largo de lo normal. Romance confirmado. Una mirada cómplice. Amor a la vista. Los fans, con la mejor de las intenciones, querían que sus ídolos encontraran la felicidad juntos. Pero, ¿qué decía la gente cercana a ellos? ¿Qué dijeron Can Yaman y Demet Özdemir sobre todo esto? Aquí es donde la cosa se pone interesante y donde empezamos a desentrañar un poco más de la verdad. En entrevistas, Can, conocido por ser reservado con su vida personal, siempre mantenía una postura cautelosa. Nunca negaba la química, pero tampoco confirmaba una relación amorosa. Sus respuestas eran medidas, cuidadosas. Generalmente se limitaba a hablar de la gran conexión profesional que tenían, de lo bien que se llevaban, y de cómo se complementaban en el set. Destacaba la importancia del trabajo en equipo y la buena comunicación para que la serie funcionara. Evitaba dar pistas sobre su vida privada. Demet, por su parte, tampoco se pronunciaba abiertamente. Era más o menos la misma historia. Ambos con el tiempo fueron dejando claro que su relación era, principalmente, profesional y de amistad. Enfatizaban la buena sintonía que tenían, pero sin ir más allá. Sin embargo, las insinuaciones y los rumores continuaban. ¿Y por qué? Porque la gente quería creer. La magia que veían en la pantalla era tan palpable que resultaba difícil aceptar que fuera solo actuación. Querían una historia de amor completa, dentro y fuera de la ficción. Seamos sinceros, la química era innegable.
Ahora bien, la pregunta que todos nos hacemos es, si la química era tan fuerte, ¿por qué no fue más allá? ¿Por qué no se concretó ese romance que muchos esperábamos? Aquí es donde entran en juego varios factores, y donde empezamos a especular un poco más a fondo. ******** 1. La personalidad de Can Yam. Can Yaman es un hombre muy celoso de su intimidad. Aunque disfruta de la atención que le da su fama y el cariño de sus fans, prefiere mantener su vida personal alejada de los focos. Es un hombre reservado, que valora su privacidad por encima de todo. Podría ser que la presión mediática y la expectación de los fans, quienes ansiaban que fueran pareja, lo asustaran. O tal vez simplemente no se sintió atraído de la misma manera que en la pantalla. A lo mejor, la idea de una relación pública con tanta atención no era algo que le apeteciera. Es importante recordar que cada persona es diferente, y cada uno tiene su propia forma de manejar la fama y la exposición mediática. Can, por su personalidad, podría haber preferido mantener una distancia con Demet fuera del set. ***2. La personalidad de Demet Özdemir ***. Demet siempre ha sido una persona muy discreta en cuanto a su vida privada. Si bien es una figura pública, siempre ha mantenido un perfil bajo en lo que respecta a sus relaciones sentimentales. Tal vez simplemente no sentía lo mismo por Can. O tal vez prefirieron preservar su amistad y no arriesgarse a un romance que pudiera terminar mal. En el mundo del espectáculo, las relaciones entre compañeros de trabajo pueden ser complicadas. A veces es mejor mantener la amistad y no arriesgarse a dañar la relación profesional. Demet, con su prudencia y discreción, podría haber optado por esta opción. ***3. El destino y las circunstancias ***. A veces la química simplemente no es suficiente. A veces la vida te presenta oportunidades diferentes, y los caminos se separan. Quizás simplemente no era el momento, o no eran el uno para el otro. Las circunstancias de la vida, los proyectos profesionales, las prioridades personales, todo puede influir en el rumbo de una relación. Es posible que a pesar de la fuerte conexión que sentían, sus caminos no estuvieran destinados a cruzarse en el plano romántico. O quizás simplemente las circunstancias no eran propicias para que una relación floreciera. **4. La magia de la actuación ***. Es importante recordar que aunque los fans soñemos con que las parejas de las telenovelas se enamoren en la vida real, eso no siempre sucede. La actuación es un arte y a veces, la magia que vemos en pantalla es simplemente el resultado de una gran conexión profesional y de un excelente trabajo actoral. Can y Demet son dos grandes actores y su química en Erkenzikus fue el resultado de su talento, su dedicación y su capacidad para conectar con sus personajes. Lograron crear una historia de amor creíble y emocionante, pero eso no necesariamente significa que hubiera algo más. Entonces, ¿por qué no hubo romance? Después de analizar todos estos factores, la respuesta más probable es que aunque hubo una gran química entre ellos, no hubo un romance real. La conexión que veíamos en Erkenzikus era producto del talento y la dedicación de ambos actores, y de la habilidad para crear personajes entrañables que calaron hondo en el corazón de los espectadores. ¿Qué pasó realmente? La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio. Quizás hubo algo más que no supimos, o que no se quiso revelar. Quizás solo fueron muy buenos amigos, con una química innegable. O quizás simplemente el destino tenía otros planes para ambos. Es posible que haya habido atracción, coqueteos, miradas cómplices, pero que finalmente decidieron que era mejor mantener su relación en el ámbito profesional y de amistad. O tal vez las circunstancias personales de cada uno no permitieron que se desarrollara un romance. ¿Qué nos dejaron Can y Demet? Lo cierto es que independientemente de lo que haya pasado entre ellos, nos regalaron una historia inolvidable en Erkenzikus. Nos hicieron reír, llorar, soñar y creer en el amor. Y eso es lo que importa. Ambos han seguido caminos separados en el amor. Can Yaman ha tenido romances con otras actrices y modelos, y Demet Özdemir también ha tenido sus relaciones. Cada uno ha encontrado la felicidad con otras personas, y eso es lo más importante. ¿Qué aprendimos de esta historia?
Aprendimos que la química en pantalla no siempre se traduce en romance en la vida real. Aprendimos que la amistad y la conexión profesional pueden ser igual de importantes. Aprendimos que el respeto y la privacidad son fundamentales, sobre todo en el mundo del espectáculo. Y sobre todo aprendimos a valorar el trabajo de los actores y actrices, y a disfrutar de sus historias sin presionar ni exigir más de lo que nos ofrecen. Asterisco asterisco en resumen, ¿por qué Demet Özdemir no le robó el corazón a Can Yaman? Asterisco asterisco. La respuesta es multifacética. Si bien la química era innegable, la personalidad reservada de Can, la discreción de Demet, y las circunstancias de sus vidas, pueden haber influido en que su relación no fuera más allá de la amistad. Pero independientemente de lo que haya sucedido, nos regalaron una historia inolvidable, y eso es lo que realmente importa. Asterisco asterisco para Resu. Mir los puntos principales del vídeo, hemos explorado asterisco asterisco. Asterisco los rumores y las especulaciones sobre la supuesta relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Asterisco la química explosiva que tenían en Erkencicus. Asterisco las declaraciones de ambos actores sobre su relación. Asterisco los factores que pudieron haber influido en que no se concretara un romance. Asterisco la importancia de separar la ficción de la realidad. Asterisco la conclusión de que aunque hubo una gran conexión, probablemente no hubo un romance oficial. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta exploración a fondo del misterio Can Yaman y Demet Özdemir. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. No olviden que su participación es fundamental para seguir creando contenido como este. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Qué opinan ustedes sobre la relación de Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creen que hubo algo más? ¿Tienen alguna teoría? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por favor, no olviden darle un buen like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares para que más gente conozca el canal y se una a esta gran comunidad de amantes de las series turcas. Y por supuesto suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Próximamente más chismecito y novedades. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao.